El libro de Ezequiel es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento y aporta un poderoso mensaje lleno de visiones impresionantes. Escrito por el profeta Ezequiel, que fue llevado cautivo a Babilonia, este libro revela tanto la justicia como la misericordia de Dios. El profeta Ezequiel es conocido por sus visiones simbólicas y por su papel de centinela de la nación de Israel, advirtiendo al pueblo de las consecuencias de sus pecados y ofreciendo la esperanza de la restauración. Desde el principio, el libro destaca por sus descripciones vívidas y detalladas. Ezequiel es llamado por Dios en un momento de gran crisis, cuando Jerusalén está a punto de ser destruida, y muchos israelitas se encuentran en el exilio. A través de Ezequiel, Dios comunica sus intenciones de purificar y restaurar a su pueblo, mostrando que, a pesar del juicio, hay un futuro de esperanza. La visión del Valle de los Huesos Secos es una de las más conocidas de Ezequiel y constituye un poderoso símbolo de renovación y vida. Esta visión, que se encuentra en el capítulo 37, es un claro ejemplo de la capacidad de Dios para convertir la desesperación en esperanza y la muerte en vida. Prepárese para un fascinante viaje a través de las Escrituras, donde veremos cómo el mensaje de Ezequiel sigue resonando con fuerza hoy en día. Para comprender plenamente el mensaje de Ezequiel, es crucial entender el contexto histórico en el que vivió. Ezequiel era un sacerdote y profeta que fue llevado al cautiverio en Babilonia en el año 597 a.C., durante la segunda deportación de judíos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fue un periodo de gran confusión y desesperación para el pueblo de Israel, que se encontró exiliado de su tierra y lejos del templo de Jerusalén. El contexto histórico del libro está marcado por la caída de Jerusalén en 586 a.C., un acontecimiento devastador que provocó la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío. Ezequiel, que vivía en el exilio, recibió una serie de visiones y mensajes de Dios, destinados a animar y guiar al pueblo de Israel durante esta época de crisis. Sus profecías no solo advertían del juicio inminente, sino que también ofrecían promesas de restauración y esperanza futura. La situación política y social de la época era caótica. Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, dominaba Oriente Próximo, y la rebelión de Judá contra su dominio provocó severas represalias. En medio de este escenario, Ezequiel surgió como una voz profética, comunicando la voluntad de Dios y exhortando al pueblo a arrepentirse de sus caminos. Comprender este trasfondo histórico nos ayuda a apreciar la profundidad y urgencia de los mensajes de Ezequiel. Sus visiones y profecías son respuestas directas a las crisis de su tiempo, pero también encierran significados espirituales que trascienden el tiempo y hablan directamente a nuestros corazones de hoy. El profeta Ezequiel, hijo de Buzi, fue sacerdote antes de convertirse en profeta. Su linaje sacerdotal es significativo, ya que le proporcionó un profundo conocimiento de las prácticas y tradiciones religiosas de Israel. Nacido hacia el año 622 a.C., Ezequiel fue llevado al cautiverio en Babilonia cuando tenía unos 25 años y comenzó su ministerio profético a los 30. La edad a la que habría comenzado su servicio sacerdotal de haber estado en Jerusalén. Vivir en el exilio fue una experiencia que cambió la vida de Ezequiel. Recibió su llamada profética a través de una visión divina, en la que vio la gloria de Dios en un carro celestial. Esta visión inicial marcó el comienzo de su ministerio y estableció el tono para futuras revelaciones. Ezequiel fue llamado a ser centinela de la casa de Israel, un papel que cumplió con dedicación y celo. El ministerio del profeta Ezequiel duró unos 22 años y estuvo lleno de visiones y actos simbólicos. No solo proclamaba las palabras de Dios, sino que también realizaba acciones simbólicas para transmitir sus mensajes de forma más impactante. Por ejemplo, se tumbó de lado durante mucho tiempo para simbolizar el asedio de Jerusalén y coció pan con estiércol animal,
para mostrar la impureza a la que se enfrentaría el pueblo. La vida del profeta Ezequiel estuvo marcada por una inquebrantable obediencia a Dios, incluso frente a desafíos personales y profesionales. Tuvo visiones impresionantes y pronunció mensajes difíciles, pero siempre con el objetivo de devolver al pueblo a una relación correcta con Dios. Su vida y su ministerio siguen inspirando y desafiando a los lectores a vivir con fidelidad y valentía ante la adversidad. La visión del Valle de los Huesos Secos es una de las más dramáticas y poderosas del libro de Ezequiel. Todo comienza cuando la mano del Señor viene sobre Ezequiel y lo lleva en espíritu a un valle lleno de huesos. La escena es desoladora, con huesos esparcidos por todas partes, secos y sin vida. Dios hace que Ezequiel camine alrededor de los huesos, permitiéndole ver la magnitud de la devastación. Esta visión simboliza la condición espiritual y moral de Israel, un pueblo espiritualmente muerto y sin esperanza. Dios pregunta entonces a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos?». Ezequiel, reconociendo el poder de Dios, responde: «Señor soberano, solo tú lo sabes». Esta respuesta muestra la fe de Ezequiel en la soberanía y el poder de Dios. A continuación, Dios mismo da una orden sorprendente. Profetiza a estos huesos y diles: «Huesos secos, oíd la palabra del Señor». La llamada de Ezequiel a profetizar a los huesos secos es un acto de fe y obediencia. Está llamado a anunciar vida donde no la hay, a hablar de esperanza en medio de la desesperación. Esta parte de la visión subraya la autoridad de la palabra de Dios y el papel crucial del profeta como portavoz divino. Ezequiel obedece y comienza a profetizar según sus instrucciones. Mientras profetiza, algo extraordinario comienza a suceder. Los huesos empiezan a moverse, a juntarse, y los tendones y la carne empiezan a cubrirlos. Sin embargo, todavía no hay vida en ellos. Esta etapa de la visión muestra que, aunque la estructura puede ser restaurada, la verdadera vida solo viene a través del Espíritu de Dios. Ezequiel recibe entonces instrucciones de profetizar al Espíritu, pidiéndole que venga y dé vida a los cuerpos recién formados. La visión del Valle de los Huesos Secos tiene un profundo significado para el pueblo de Israel. No es solo una demostración del poder de Dios, sino también un mensaje de esperanza y renovación. En aquel momento Israel estaba en el exilio, sintiéndose completamente abandonado y sin futuro. La visión sirve para mostrar que Dios sigue teniendo el control y que puede traer vida y restauración incluso en las situaciones más desesperadas. Dios utiliza esta visión para transmitir que, al igual que puede devolver la vida a los huesos secos, también puede restaurar Israel. Los huesos secos representan a la nación de Israel, que estaba espiritualmente muerta debido a su desobediencia e idolatría. Sin embargo, Dios promete renovar el espíritu de su pueblo y devolverlo a su tierra. Esta visión también subraya la importancia de la profecía y de la palabra de Dios. Es a través de la profecía de Ezequiel que los huesos comienzan a moverse y a cobrar vida. La palabra de Dios tiene el poder de transformar y restaurar, y la obediencia de Ezequiel al profetizar es un ejemplo de fe y confianza en la promesa de Dios. Además, la visión sirve como recordatorio de que la verdadera vida procede del Espíritu de Dios. Incluso después de que los huesos fueran revestidos de carne, seguían sin tener vida hasta que el Espíritu sopló sobre ellos. Esto simboliza que la restauración física o estructural no es suficiente sin la vivificación espiritual que solo Dios puede proporcionar. Los huesos secos de la visión de Ezequiel simbolizan la casa de Israel en un estado de completa desesperanza y muerte espiritual. Representan a un pueblo que se ha alejado de Dios y ha perdido la vitalidad y la conexión espiritual que una vez poseyó. Esta imagen de desolación refleja los sentimientos de los israelitas exiliados en Babilonia, que se sentían abandonados y sin perspectivas de redención.
La visión nos desafía a reflexionar sobre las áreas de nuestras propias vidas que pueden estar secas o sin vida. Como los israelitas, podemos enfrentarnos a momentos de desesperación y sentir que estamos espiritualmente muertos. Sin embargo, el mensaje de Ezequiel nos recuerda que, con Dios, siempre hay esperanza de renovación y restauración. Cuando Ezequiel comienza a profetizar a los huesos secos, está proclamando la palabra de Dios sobre una situación aparentemente imposible. Esto nos enseña que la palabra de Dios tiene el poder de transformar incluso los escenarios más sombríos. La obediencia de Ezequiel al mandato de Dios y su fe en el poder de Dios son elementos clave para que se produzca el milagro. Por último, los huesos secos también simbolizan la necesidad de un renacimiento espiritual. La transformación de los huesos secos en un ejército vivo es una metáfora de la renovación espiritual que Dios promete a su pueblo. La visión nos recuerda que, por muy alejados que estemos de Dios, Él siempre nos ofrece la posibilidad de una nueva vida a través de su Espíritu. La profecía de Ezequiel a los huesos secos es un acto de fe y obediencia. Sigue el mandato de Dios y comienza a hablar a los huesos, declarando la palabra del Señor. Al hacerlo, Ezequiel proclama la verdad y el poder de Dios sobre una situación aparentemente desesperada. Este acto de profetizar es un poderoso ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden desencadenar la intervención divina. Cuando Ezequiel profetiza, algo increíble comienza a suceder. Los huesos empiezan a juntarse, y los tendones, la carne y la piel empiezan a cubrirlos. Este proceso de reconstrucción simboliza la restauración gradual del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de esta transformación física, los cuerpos siguen careciendo de vida, lo que subraya la necesidad de que el Espíritu de Dios complete la obra. Dios ordena entonces a Ezequiel que profetice al Espíritu, pidiéndole que venga de los cuatro vientos e insufle vida en los cuerpos. Cuando Ezequiel obedece, el Espíritu entra en los cuerpos y estos se levantan como un ejército grande y poderoso. Esta etapa de la visión pone de relieve que la verdadera vida y el poder proceden del Espíritu de Dios. Sin él, cualquier restauración sería incompleta. La obediencia de Ezequiel al profetizar según la palabra de Dios es un testimonio de su fe y confianza en el poder divino. Esta parte de la visión nos enseña que debemos confiar y obedecer la palabra de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles. Dios es capaz de realizar grandes milagros a través de nuestra fe y obediencia. Cuando Ezequiel profetiza al Espíritu, se produce la transformación final. El Espíritu de Dios insufla vida a los cuerpos inanimados, y estos se levantan formando un gran y poderoso ejército. Esta resurrección simboliza la completa renovación y restauración espiritual de Israel. Los huesos secos, que antes representaban la desesperación y la muerte, se convierten ahora en testimonio del poder vivificador de Dios. Este momento de resurrección no es solo un milagro físico, sino también una profunda renovación espiritual. Dios muestra que puede dar vida donde antes solo había muerte, y esperanza donde había desesperación. Esta visión es un poderoso recordatorio del poder transformador del Espíritu Santo, que es capaz de revivir y renovar incluso las situaciones más desesperadas. La resurrección de los huesos secos sirve también como señal profética para el pueblo de Israel, mostrando que Dios aún tiene planes para ellos. A pesar del exilio y la destrucción, Dios promete restaurar a su pueblo y devolverlo a su tierra. Esta promesa de restauración es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten perdidos o desesperanzados. Además, esta resurrección es una metáfora del renacimiento espiritual que todos podemos experimentar a través de la fe en Dios. Independientemente de lo perdidos que estemos, Dios nos ofrece la oportunidad de ser renovados y vivificados por su Espíritu. Esta visión nos anima a buscar la renovación espiritual
y a confiar en el poder de Dios para transformar nuestras vidas. El Espíritu de Dios desempeña un papel crucial en la visión del Valle de los Huesos Secos. Es el aliento del Espíritu el que da vida a los huesos secos, transformándolos en un ejército viviente. Esta parte de la visión subraya la importancia del Espíritu Santo en la renovación espiritual y el renacimiento. Sin el Espíritu de Dios, no hay vida verdadera ni poder duradero. La dependencia del Espíritu de Dios es un tema central en la visión de Ezequiel. Incluso después de que los huesos se revisten de carne y piel, permanecen sin vida hasta que el Espíritu sopla sobre ellos. Esto nos enseña que aunque podemos intentar restaurar y reconstruir por nuestros propios medios, la verdadera vida y la renovación solo llegan a través del poder del Espíritu Santo. La acción del Espíritu de Dios en la visión simboliza también la nueva alianza que Dios promete a su pueblo. En el contexto del exilio, Israel se encontraba en un estado de desesperación y desesperanza. Dios, a través de Ezequiel, promete un nuevo comienzo, una renovación espiritual que sería realizada por el Espíritu Santo. Esta promesa es un anticipo de la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que traería nueva vida a todos los creyentes. Además, la visión nos enseña acerca de la obra continua del Espíritu de Dios en nuestras vidas hoy en día. El Espíritu Santo es quien nos guía, fortalece y renueva. Él es la fuente de nuestro poder espiritual y la garantía de nuestra renovación continua. Por tanto, debemos buscar constantemente la presencia y la guía del Espíritu en nuestras vidas. La visión del Valle de los Huesos Secos encierra un mensaje poderoso y específico para el pueblo de Israel. Dios utiliza esta visión para transmitir que, a pesar de su desesperada situación en el exilio, Él no los ha abandonado. Los huesos secos representan a la casa de Israel, que estaba espiritualmente muerta y sin esperanza. Sin embargo, Dios promete restaurar a su pueblo y devolverlo a su tierra. Dios declara a través de Ezequiel: «Abriré sus tumbas y los haré volver a la tierra de Israel». Esta promesa de resurrección y renovación es un mensaje de esperanza para los exiliados. Dios les está diciendo que tiene el poder de restaurar y renovar, incluso en las circunstancias más desesperadas. Esta promesa no es solo una restauración física, sino también una renovación espiritual. El mensaje a Israel también hace hincapié en la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de la desobediencia y el pecado del pueblo, Dios sigue siendo fiel y está dispuesto a restaurarlo. Esta visión reafirma el compromiso de Dios con su pueblo y su voluntad de ofrecerle nueva vida y esperanza. Es un recordatorio de que, incluso cuando nos alejamos, Dios siempre está dispuesto a acogernos de nuevo y a renovarnos. Además, la visión sirve de llamada al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Dios ofrece a su pueblo una nueva oportunidad, pero debe estar dispuesto a volverse a Él y buscar su guía. Este mensaje es relevante para todos nosotros hoy, ya que nos recuerda la importancia de volvernos a Dios y buscar la renovación espiritual en nuestras vidas. La visión del Valle de los Huesos Secos es, ante todo, un poderoso mensaje de esperanza y renovación. Para un pueblo que estaba en el exilio y se sentía abandonado por Dios, esta visión trajo la promesa de una nueva vida y una nueva oportunidad. Dios muestra que tiene el poder de convertir la muerte en vida y la desesperación en esperanza. Esta renovación de la esperanza es central en el mensaje de Ezequiel. Dios promete no solo restaurar físicamente a su pueblo, sino también renovarlo espiritualmente. Dice: «Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra». Esta promesa de renovación espiritual es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Él se ha comprometido a restaurar a su pueblo y a darle una nueva esperanza. La renovación de la esperanza es un tema que resuena con fuerza en nuestras vidas hoy en día. Todos nos enfrentamos a momentos de desesperación y desánimo, pero la visión de Ezequiel
nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. Cuando confiamos en Dios y buscamos su guía, Él puede traer renovación y esperanza donde antes solo había desesperación. Y lo que es más, la visión nos anima a compartir esta esperanza con los demás. Al igual que Ezequiel fue llamado a profetizar a los huesos secos, nosotros también estamos llamados a proclamar el mensaje de esperanza y renovación de Dios al mundo que nos rodea. Podemos ser portadores de esperanza, mostrando a los demás que, con Dios, siempre hay una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. La profecía de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos no es solo una visión de restauración, sino también un poderoso recordatorio de las implicaciones espirituales de la obediencia y la fe. Al obedecer la orden de Dios de profetizar a los huesos secos, Ezequiel demuestra una confianza inquebrantable en el poder divino, incluso cuando se enfrenta a una situación aparentemente desesperada. Esta obediencia se ve recompensada con la increíble transformación de los huesos en un ejército viviente. La profecía también subraya el papel crucial de la palabra de Dios en la renovación y la restauración. Es a través de la proclamación de la palabra de Dios que los huesos secos comienzan a reunirse y cobran vida. Este énfasis en la palabra de Dios refuerza la importancia de escuchar y obedecer las Escrituras en nuestra vida diaria. La palabra de Dios tiene el poder de transformar y dar vida, trayendo esperanza y vida donde antes había desolación. Además, la profecía subraya la necesidad del Espíritu Santo para una renovación completa. Incluso después de la reconstitución de los cuerpos, la vida solo se restaura cuando el Espíritu de Dios sopla sobre ellos. Este mensaje es un recordatorio de que la verdadera renovación espiritual solo puede lograrse a través del Espíritu Santo. Sin la presencia y el poder del Espíritu, nuestros esfuerzos por renovarnos y restaurarnos serán incompletos. Por último, la visión y la profecía tienen implicaciones para la comunidad de fe en su conjunto. Nos desafían a creer en el poder restaurador de Dios y a actuar en obediencia a su palabra. Debemos comprometernos a ser portadores de esperanza, proclamando el mensaje de renovación y restauración de Dios a quienes nos rodean. Se trata de una llamada a la acción que nos anima a confiar en Dios y a dejar que su Espíritu actúe en nosotros y a través de nosotros. La visión del Valle de los Huesos Secos, aunque tuvo lugar hace miles de años, sigue siendo de gran actualidad. En nuestra sociedad moderna, muchos se enfrentan a momentos de desesperación, desánimo y sensación de sequedad espiritual. El mensaje de Ezequiel nos recuerda que, por desesperada que parezca una situación, Dios tiene el poder de traer renovación y vida. La visión es especialmente pertinente para quienes se sienten espiritualmente desanimados o alejados de Dios. Nos anima a buscar la renovación a través del Espíritu Santo, recordándonos que Dios es capaz de restaurar nuestro espíritu y traer nueva vida. Este mensaje es una llamada a la fe y a la confianza en el poder transformador de Dios. Además, la visión nos desafía a ser agentes de esperanza en nuestras comunidades. Al igual que Ezequiel fue llamado a profetizar a los huesos secos, nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de esperanza y renovación a los demás. Podemos ser instrumentos de Dios para dar aliento y vida a quienes sufren o se sienten desesperanzados. La relevancia de la visión también se aplica a nuestras iglesias y comunidades de fe. En un mundo que a menudo parece dividido y fragmentado, el mensaje de renovación y unidad de Ezequiel nos recuerda la importancia de buscar la unidad y la vida comunitaria. Debemos trabajar juntos para permitir que el Espíritu de Dios insufle vida a nuestras congregaciones, aportando renovación y crecimiento espirituales. La visión del Valle de los Huesos Secos ofrece profundas reflexiones espirituales que podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, nos recuerda la soberanía de Dios y su poder sobre todas las cosas. Incluso en situaciones de completa desolación y muerte,
Dios tiene la capacidad de traer vida y renovación. Esta verdad nos anima a confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles, sabiendo que Él puede transformar nuestras circunstancias. Otra reflexión importante es la necesidad de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ezequiel obedeció el mandato de Dios de profetizar a los huesos secos, y su obediencia dio lugar a un milagro increíble. Esta historia nos desafía a escuchar atentamente la voz de Dios en nuestras vidas y a actuar de acuerdo con su voluntad, confiando en que Él tiene el poder de realizar grandes cosas a través de nuestra fe y obediencia. La visión también nos enseña la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. La renovación de los huesos secos solo fue completa cuando el Espíritu de Dios insufló vida en ellos. Esto nos recuerda que sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, nuestros intentos de renovación serán insuficientes. Debemos buscar constantemente la presencia del Espíritu en nuestras vidas, permitiéndole que nos guíe, fortalezca y renueve. Por último, la visión nos desafía a reflexionar sobre nuestro papel como portadores de esperanza. Al igual que Ezequiel fue llamado a llevar el mensaje de renovación al pueblo de Israel, nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de esperanza y vida a quienes nos rodean. Podemos ser instrumentos de Dios para llevar aliento y transformación, proclamando la verdad y el poder de Dios en cada situación. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de las Escrituras. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es un poderoso recordatorio del poder de Dios para transformar, renovar y dar esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Esta visión nos desafía a confiar en Dios, a buscar la renovación a través del Espíritu Santo y a ser portadores de esperanza en nuestras comunidades. La aplicación de este mensaje a nuestras vidas es clara. Debemos confiar en el poder de Dios para transformar nuestras circunstancias, escuchar y obedecer su palabra, buscar la presencia del Espíritu Santo y proclamar el mensaje de esperanza y renovación a nuestro alrededor. La historia de Ezequiel nos anima a vivir con fe, confianza y un compromiso renovado con Dios. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale a me gusta y compártela con quienes también puedan beneficiarse de esta poderosa historia bíblica sobre el profeta Ezequiel. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Que Dios bendiga tu vida con abundante sabiduría y paz. Nos vemos en el próximo video.